Una vez drogué y conspiré contra un poderoso ministro, obligándolo a casarse conmigo. En nuestra noche de bodas, Lan Zicheng estaba completamente borracho, desplomándose en su estudio, y durante toda la noche, sus dedos trazaron suavemente el retrato de su amor de la infancia. Desde entonces soportamos 10 años de fría indiferencia, marido y mujer solo de nombre, comportándonos como extraños de paso. Una vez, Lan Zicheng le suspiró a una amiga. Al final, qué lástima, ella nunca fue la indicada para mí. La vergüenza me consumía. Al final, bebí veneno y liberé a Lan Zicheng. En esta vida, renacido, llevé la misma copa de vino drogado, pero esta vez se la ofrecí a otra persona. Inesperadamente los ojos de Lan Zicheng se enrojecieron, perdió la razón y, de repente, me agarró la muñeca con fuerza. Jiben, se lo estás dando a la persona equivocada. Mi mano se congeló en el marco de la puerta. Se levantó, tembló y luego cayó. El pastel que acababa de hacer aún estaba caliente y el vapor me quemaba los ojos. Lan Zicheng y la princesa habían sido compañeros de infancia. Si no hubiera irrumpido, ya estarían viviendo en armonía como marido y mujer. Nunca fui su pareja ideal. Tras las ventanas de papel del cálido pabellón, la silueta de Lan Zicheng se balanceaba. Su voz, fría y clara pero cargada de cansancio, se esfumaba. Si no fuera por su constante interferencia, hace tiempo que estaría casado con la persona que llevo en el corazón. Ahora, no somos más que dos desconocidos silenciosos, fracturados sin remedio. ¿Cómo no iba a resentirme con ella? ¿Cómo no iba a odiarla? Una vez, un amigo se burló de él. Eres realmente cruel, te ha amado durante 10 años. La voz de Lan Zicheng permaneció plana, sin una sola ondulación. Intriga y calculadora, cada pensamiento lleno de conspiraciones. Esas 8 palabras, frías como la nieve, me hicieron temblar. Así que los 10 años que pasé a su lado no habían sido más que cálculos míos. En aquel banquete palaciego de antaño, le ofrecí ese vino con drogas con mis propias manos. Más tarde, tras la rocalla del jardín, mis dedos temblorosos deshicieron torpemente su hilera. Lan Zicheng se esforzaba por suprimir los efectos de la droga, con la mirada sombría y pesada. ¿Sabes siquiera lo que haces? Aposté a que Lan Zicheng era un hombre justo. Aposté a que si lo amenazaba con mi castidad, se casaría conmigo y me protegería, en lugar de destrozarme. Levanté la cabeza y acallé sus palabras inconclusas con un beso tembloroso. Lan Zicheng se quedó paralizado, mirándome fijamente a los ojos, luego apartó la cara, conteniendo su deseo. Todavía temblando, volví a tocar su cintura. De repente Lan Zicheng me agarró la muñeca. Un solo suspiro y entonces me atrajo hacia sus brazos, su beso devorador, su tacto casi aplastando mi frágil cuerpo. Había ganado la apuesta. Entre los gritos de asombro a mi alrededor, Lan Zicheng me protegió por completo, sin dejar ver ni una sola falla. Las llamas de las velas en la habitación crepitaron repentinamente, devolviéndome a la realidad. El amigo de Lan Zicheng se rió. Escuché que en tu noche de bodas estuviste borracho todo el tiempo y sostenías el retrato de la princesa. Esa noche me senté solo en la cámara nupcial, viendo cómo las velas de la boda ardían con un rojo brillante y se apagaban lentamente. Lan Zicheng nunca regresó. Al día siguiente me convertí en el hazmerreír de la capital. Pasaron 5 años en la fría distancia, y nuestro matrimonio quedó reducido a formalidades. Esta vez, Lan Zicheng no lo negó. Su silencio fue como una confesión. Bajé la cabeza apretando los puños con fuerza, lágrimas calientes goteando sobre mis palmas, su punzante punzada me despertó de golpe. Me di la vuelta, dejando tras de mí una sombra que se desvanecía en el aire. Quien tenía una deuda, quien debía sentirse culpable, siempre había sido yo. Esa luna estaba destinada a colgar entre las estrellas. Nunca fue mío para bajarlo del cielo. El lugar que había robado, era hora de devolvérselo. El dolor me revolvió el estómago otra vez. El veneno que había tragado fluyó con fuerza. Con una mano apoyada en la mesa, vomité bocanada tras bocanada de sangre. Empapado en sudor frío, regresé a mis recuerdos. Desgraciada de baja cuna, igual que la puta de tu madre, merecía morir joven. Mi madrastra me abofeteó con fuerza, planeando casarme con un eunuco de 70 años que torturaba a la gente por diversión.
Mi padre, cegado por el deseo de su concubina, no me miró ni una sola vez, aunque mi rostro se parecía al de mi madre. Mi media hermana menor tenía la vida de mi nodriza en sus manos, obligándome a beber vino con drogas y a convertirme en un peón para implorar su misericordia. En aquel entonces ese poderoso ministro de la capital era el único que podía salvarme de un mar de cuchillos y fuego, y también el único que podía reducirme a polvo. Solo podía apostar. Aposté a que me sacaría del atolladero. Long Hee-chan, el sueño de toda joven de la capital. Y cuando pensé que me castigaría, Long Hee-chan simplemente ordenó a los sirvientes que me enseñaran a ser una buena ama de casa. No me odiaba. Pero tampoco me amaba. Aunque la luz de la luna me hubiera rozado una vez, lo sabía, nunca fue mi luna. Así que cuando pequé también cargué con el odio que sentía por Long Hee-chan. Soporté la vergüenza de ser la razón por la que no pudo casarse con la mujer de su corazón. Soporté la humillación de que lo obligaran a casarse conmigo, una mujer a la que no quería. Choqué. Al final, ya no pude mantenerme en pie. Me desplomé en el suelo, mi manga derribó el candelabro y las llamas cobraron vida. El veneno me destrozó el estómago, ya una maraña de viejas heridas. La sangre me manaba de la boca, mezclada con bilis. Con la visión borrosa, vi mis brazos, llenos de cicatrices y manchas. Long Hee-chan me despreciaba, que un sirviente me enseñara modales ya era más bondad de la que merecía. Por eso nunca se lo dije. Como se me quebraron y sangraron las manos mientras aprendía la etiqueta. Como el terror me mantenía despierto por las noches mientras me obligaba a leer y escribir. Como la princesa de la furia más allá de la razón dejó marcas de ingenio en mi piel. Long Hee-chan nunca supo que durante 10 años, en las largas y solitarias noches, comí sin parar para calmar el dolor interior. Sin embargo, mi estómago lo rechazó todo y vomité hasta que no quedó nada. Esa agonía ardiente parecía una expiación, y con el tiempo, me volví adicta a castigarme de esa manera. 10 años de tormento y ahora una vida más, tal vez eso lo compensaría todo. Las llamas lamieron el borde de mi túnica. Me acurruqué en mí mismo y finalmente me derrumbé. Duele. Madre. Tú y duele tanto. El fuego rugió más fuerte, devorando mi último llanto. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Alguien como yo no sería más que una hoja caída en un bosque, perdida y olvidada? En el último instante antes de perder la consciencia, las puertas se abrieron de golpe. El viento me azotó la cara con nieve fría y pura. Un aroma familiar a orquídeas me rozó la nariz. Sentí como si alguien me llamara desesperada y desgarradoramente Jiben. Debí de estar imaginándolo. La tormenta de nieve aullaba con más fuerza. Jiben, es hora de ir a casa. Igual que tu madre. Son unos desvergonzados. La voz venenosa de Zhang Lisuan me dejó paralizado. No podía creer que aún estuviera vivo. Un dolor punzante me recorrió las rodillas. Una piedra afilada me desgarró la palma de la mano, y la sangre brotó brillante y roja. Había renacido, regresado al momento anterior a ofrecerle ese vino drogado a Lan Zichen. Zhang Lisuan se agachó apretándome la barbilla con fuerza. No lo olvides, tu nodriza sigue en mis manos. Curarlos a ambos sería más fácil que aplastar una hormiga. Hoy, si esa copa de vino con drogas no llega a Zichen, prepárate para ver cómo la carne de tu nodriza se desgarra ante tus ojos. En mi vida pasada, Zhang Lisuan planeó que le ofreciera el vino con drogas a Lan Zichen para que usara el escándalo y forzara un matrimonio. Pero quién lo hubiera pensado, al final desesperado por sobrevivir, aproveché la oportunidad antes que ella. Bofetada. Antes de que la mano de Zhang Lisuan pudiera golpear, respondí, golpeándole la cara con la palma de la mano. Había puesto toda mi fuerza en ese golpe. Al mirarla ahora con las mejillas rojas e hinchadas, solté una risa fría. Zhang Lisuan, tu madre casi fue golpeada hasta la muerte una vez por clientes de un burdel. Fue la compasión de mi madre lo que la trajo a la casa de los Zon. Tú, criatura de corazón vil, llena de intrigas, dime, ¿quién es la que se arrastra para sobrevivir? 10 años como la esposa principal de un poderoso ministro, hasta la arcilla se habría endurecido. En esta vida, me niego a soportar la humillación de nuevo. Y nunca volveré a enredarme con Lan Zichen. Zhang Lisuan estaba atónito.
Un momento después, gritó llamando a las criadas, obligándome a tirarme al suelo. Varias me inmovilizaron, inmovilizándome por completo. Ella permaneció de pie sobre mí arrogante y cruel, clavándome el talón en la cabeza, con el rostro deformado por la rabia. Zhong Yuan, eres inferior incluso a un perro de la familia Zhong. Si dices una palabra más, te cortaré la lengua. En unos días te casarán con ese eunuco, y solo esperarás a que te torturen hasta la muerte. Antes de que pudiera terminar, la voz de un eunuco resonó desde afuera. La princesa real había llegado. Todos se arrodillaron. Temblé al levantar lentamente la mirada, y más allá del hombro de la princesa, lo vi. La misma tormenta de nieve que una vez atravesó 5 años de mi vida ahora parecía transformarse en innumerables flores de primavera, posándose suavemente en la hilera de Lanzichen. Sus cejas eran elegantes, sus rasgos divinos, deslumbrantes entre la multitud. Junto a la princesa, eran la imagen misma de la pareja perfecta. Quizás era polvo en mis ojos, pues en ese instante me picaron. ¿Qué estaba pasando? Estábamos escondidos tras un seto de flores, pero la princesa había venido directamente, trayendo a Lanzichen, riendo y charlando, caminando a su lado. Zheng Lixuan se arrodilló, temblando como un sauce al viento. Mi hermana me robó una horquilla que apreciaba mucho. Solo estaba exigiéndola. Provocar tal revuelo por una horquilla y luego afirmar que me había golpeado en el proceso, la mentira era tan burda que jamás podría engañar a ojos tan agudos como los suyos. Y sin embargo la mirada de la princesa se volvió fría al posarse en mí. Su voz estaba impregnada de odio. Ser tan insolente dentro del palacio y luego mutilar sus extremidades, jamás volverá a pisar este lugar. Wan Nin. Lanzichen ladró con fuerza, con un tono de acero. Pero la princesa no se contuvo. En cambio me agarró del pelo, obligándome a levantar la cabeza, y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Con un rostro tan horrible, ¿crees que robarle un adorno a alguien y prendértelo en el pelo te convertirá en una belleza incomparable? ¿Qué lo hechizará y te convertirá en un fénix encaramado en las ramas? La princesa me odiaba por una sola razón, porque me atreví a presentarme ante Lanzichen y atraer su mirada. Ese odio se convirtió en una humillación deliberada. Pero mis pensamientos se desviaron a otra parte. Desde pequeña mi madrastra me había alimentado con sobras y restos, golpeándome y regañándome por el más mínimo error. En mi vida anterior pasé 2 años bajo el cuidado de Lanzichen antes de recuperarme lentamente. En ese momento tenía la cara manchada de barro, mi cuerpo delgado y frágil, completamente desdichado. Pero nada importaba, mientras Lanzichen no me mirara. Sin embargo, el cielo nunca concede tanta misericordia. A través del dolor, mis ojos se encontraron con los suyos por accidente. Esas pupilas profundas y quietas, tranquilas e insondables, se posaron en mí como si sondearan lo más profundo de mi alma. Esa humillación fue más aterradora que 100 latigazos. Sentí un fuerte nudo en el estómago y aparté la mirada rápidamente. Había sido igual en mi vida anterior. Solo entonces fue Zhong Lixuan quien orquestó la crueldad, obligándome a arrastrarme de rodillas como un perro, asegurándose de que Lanzichen viera cada momento degradante. La princesa se rió entonces, y Lanzichen me lanzó una mirada fría antes de pasar junto a mí. Esa voz indiferente aún resonaba en mi memoria. Wan Nin, no pierdas más tiempo. Sí, Lanzichen siempre había priorizado la reputación y la dignidad de la princesa por encima de todo. En esta vida, sin mí, por fin sería libre para estar junto a la mujer que amaba. Y entonces otra voz gritó jadeante y urgente. Jiben, te he estado buscando por todas partes. Era Beizian, mi primo, el único que realmente se había preocupado por mí. En mi vida pasada, él había reprendido públicamente a Zhong Lixuan delante de todos y me había ayudado a ponerme de pie. Su cálida presencia ahora me hacía un nudo en la garganta. Duele. Susurré. Quizás fue una ilusión, pero justo cuando Lanzichen se dio la vuelta para irse, sus pasos parecieron vacilar por un instante. A diferencia del pasado, esta vez miró hacia atrás. Su mirada se posó directamente en mí con los labios apretados, las comisuras de los ojos ligeramente rojas bajo la tenue luz. Pero no dijo nada, solo me miró, y luego se dio la vuelta. Quizás todo había sido mi imaginación.
Baekhyun me acarició suavemente el pelo con los ojos llenos de lástima. Jiben, has crecido y ya no sonríes como antes. ¿Te han vuelto a intimidar? Esa mano cálida, y aún así sin razón, mis pensamientos volvieron a Lanzichen. Durante 10 años, mi único deseo había sido que él me peinara personalmente el día de mi cumpleaños. Mi madre dijo una vez que cuando marido y mujer se peinan, envejecen juntos. Pero mi corazón nunca fue puro, se aferró a un sueño tonto e imposible. Ese día, Lanzichen se detuvo brevemente y con una expresión fría como el hielo, me peinó. Sus dedos largos y finos, fríos y suaves como el jade, se deslizaron por mi cabello provocándome escalofríos. Y cuando Tao Wenning lo llamó, se dio la vuelta y se fue sin dudarlo un instante. En verdad, esas palabras habían sido una profecía, nunca se pretendió que hubiera un futuro entre nosotros. El corazón que creía muerto hacía tiempo ahora dolía en silencio. Aparté la mirada ocultando el calor en mis ojos. No es nada, primo. No te preocupes, estoy bien. Más tarde Baekhyun y yo nos sentamos. Poco después comenzó el banquete, repleto de música y baile. Con el rabillo del ojo vi a Zheng Lixuan sosteniendo un frasco de afrodisíaco primaveral, amenazándome descaradamente. Al otro lado de la sala, Lanzichen estaba sentado erguido con su atractivo rostro frío y distante. A su lado, Tao Wenning apoyó la barbilla en la mano, con una mirada llena de cariño que no lo abandonó ni un instante. Baekhyun notó algo inusual en mi expresión y se acercó. Yuan, ¿qué pasa? Negué con la cabeza ligeramente, bajando la mirada y apretando con fuerza mi copa de vino, con las yemas de los dedos temblorosos. En mis oídos seguían oyendo las palabras de Lanzichen de aquella noche nevada, el odio, el asco al descubierto. Esta copa de vino destruyó los 10 años que nos separaban. Y yo no era inocente. Pensé, ya no puedo hacerle daño a Lanzichen. El tintineo de las tazas resonó por el pasillo. Por fin, llegó mi turno. Levanté mi copa de vino y di un paso, luego otro hacia Lanzichen. El líquido ámbar brillaba en la copa, su rica fragancia embriagadora, enroscándose en oleadas de tentación. Cuanto más me acercaba, más percibía el aroma a orquídea que impregnaba Lanzichen. ¿Sabes lo que haces? Yuan, la señora de la casa Lan, debe gestionar todos los asuntos, tanto interna como externamente con decoro. Haré que los sirvientes te enseñen. Ella nunca fue la indicada para mí. Fragmentos de recuerdos se entrelazaron y luego se convirtieron en cenizas. Solo un paso más, solo uno más, y esa pesadilla se haría añicos, y ya no tendría que sentirme culpable. Y así, esta vez con determinación, le ofrecí esa copa de vino a otra persona. Lanzichen bajó la mirada, su rostro, tan frío e indiferente como siempre, no se diferenciaba del hombre que había conocido en mi vida anterior. Pero justo cuando estaba a punto de pasar junto a él, una mano fuerte me agarró con fuerza. Sorprendido me giré y lo miré a los ojos. Los ojos de Lanzichen estaban enrojecidos, temblando por las lágrimas contenidas, y en sus profundidades estaba mi reflejo. Apretó los labios. Su voz, ronca y desesperada, se repetía una y otra vez. Yuan, se lo estás dando a la persona equivocada. Se lo estás dando a la persona equivocada. Crash. Antes de que pudiera reaccionar, la copa de jade se hizo añicos en mi mano. El vino salpicó y los fragmentos se esparcieron por el suelo. La princesa real se puso de pie, sus mangas chasquearon bruscamente mientras soltaba una risa gélida y burlona. Insolente. ¿Cómo te atreves a usar afrodisíacos para dañar a un ministro de la corte? Guardias, agárrenla. 30 castigos y luego dictaremos sentencia. La sala quedó en silencio. Decenas de miradas se volvieron hacia mí. Los susurros resonaron entre la multitud. ¿Quién lo hubiera pensado? Parece tan gentil y correcta, incluso elogiada por el gran preceptor, pero es tan sucia a puerta cerrada. Todo solo para ascender de un salto. Se atrevió a usar drogas para meterse en su cama. Una cuerda se tensó alrededor de mi mente, el viento aullante dentro de mi cráneo amenazaba con partirlo. Una zorra desvergonzada. Para seducir a un ministro de la corte en público, quién sabe qué trucos habrá usado antes. Su madre también era una mujer deshonrosa. De tal palo, tal astilla, meneando la cola para seducir a los hombres.
En mi vida anterior, cuando nos pillaron tras la rocalla, las burlas fueron exactamente las mismas. Una multitud de ojos burlones y desdeñosos me rodeaba, apretándome hasta casi no poder respirar. Quise hablar, explicar, pero se me cerró la garganta y no me salieron las palabras. Y cuando la princesa vio con sus propios ojos la supuesta escena de lascivia, su mirada se enrojeció al alzar el látigo y azotar. Lan Zicheng agarró de repente la cola del látigo y me atrajo hacia sus brazos, protegiéndome por completo. Hoy todo es culpa mía, declaró. Le haré justicia. La fragancia de las orquídeas flotaba suavemente en el aire, enredándose en mi corazón como incontables hilos de seda. En ese instante mis ojos se humedecieron, las lágrimas amenazaban con derramarse. Lan Zicheng, todavía agachado, todavía metió la mano en el fango para sacarme. Pero al mismo tiempo me crecieron espinas en el interior que me enroscaban, me arañaban y me desgarraban por dentro. Juré que en esta vida no cometería el mismo error. Lan Zicheng y yo nunca estuvimos destinados a estar juntos. Los guardias se abalanzaron sobre mí y recuperé la conciencia. Un instante después, el látigo de Tao Guanyin volvió a caer con fuerza, despiadado. Lan Zicheng me jaló inmediatamente tras él, protegiéndome con su cuerpo como un muro. Pero me moví hacia un lado y levanté la mano para bloquearlo. El latigazo me desgarró la piel al instante y la sangre me empapó la manga. La tela se me pegó a la piel y el dolor me dejó pálido. Lan Zicheng bajó la mirada, su expresión se ensombreció aún más. Pero aún así, él no era mi luz de luna. En esta vida jamás volvería a dejarme atar por él. Tragándome el dolor, me arrodillé y apreté la frente contra el suelo. Esta humilde mujer es inocente. Le rogué a la princesa real que investigara con claridad. En el momento en que mis rodillas tocaron el suelo, Lan Zicheng contuvo la respiración. Su mano, que colgaba de mí, se cerró lentamente en un puño. Bajó la mirada, y en esos ojos profundos se percibía una angustia contenida, como una bestia herida. Tao Guanyin se burló blandiendo el látigo mientras se acercaba. Pero entonces sus pasos vacilaron. Esa copa de vino no contiene veneno, dije con firmeza. Si Su Alteza no me cree, estoy dispuesto a que el médico imperial lo examine. Sentía un peso insoportable. ¿Cómo podía repetir el mismo truco y dejar que otro sufriera como yo? Había cambiado esa jarra de vino en secreto hacía mucho tiempo. Quizás fue una ilusión, pero la rígida figura de Lan Zicheng pareció temblar. En las sombras el rostro de Zhong Lisuan se ensombreció, su mirada feroz y odiosa me clavó a través de la tenue luz del fuego. Incluso siendo la princesa real, Tao Guanyin no podía acusar arbitrariamente a nadie frente a tantos testigos. Me fulminó con la mirada un buen rato antes de llamar a regañadientes al médico imperial. Como era de esperar, los resultados no mostraron rastro alguno de nada inusual en el vino. Y sin embargo Tao Guanyin no estaba dispuesta a ceder. Su agarre en el látigo se afianzó a medida que avanzaba paso a paso. Guanyin. La voz de Lan Zicheng resonó fría como el acero. ¿Cuánto tiempo piensas seguir así? Las lágrimas inundaron los ojos de Tao Guanyin, pero se las tragó. Finalmente furiosa arrojó el látigo a un lado y salió furiosa. El banquete se disolvió en un silencio sofocante. Se me escapó un suspiro amargo. Tanto en mi vida pasada como en esta, la primera discusión entre ellos siempre había sido por mi culpa. Lan Zicheng. Te he hecho mucho daño. Cuando fui a buscar mi carruaje, me di cuenta de que Zhong Lisuan ya se había ido, abandonándome para que regresara a casa sola en la noche. Zhong Lisuan siempre se había deleitado atormentándome a diario. Esta vez la había enfurecido, no había posibilidad de que me dejara sin castigo. Sin otra opción, emprendí el largo camino a casa a pie. El camino que salía del palacio estaba lleno de carruajes. Varias jovencitas, todas cercanas a la princesa real, me detuvieron deliberadamente, burlándose abiertamente. La hija del general Tao levantó la cortina de su carruaje y se burló. Pensé que eras una joven noble, una belleza del reino, pero mírate. ¿Cómo te atreves a soñar con Lord Lan? La mujer a su lado resopló. Belleza del reino. Incluso mi doncella es más bonita. Aunque no hice nada para provocarlos, usaron la excusa de defender a la princesa y me criticaron. Guardé silencio y simplemente aceleré el paso.
De repente un dolor intenso me recorrió la rodilla. Tropecé y caí con fuerza sobre el camino de piedra. Me arañé las palmas de las manos y la sangre brotó de los cortes. La criada que me había pateado rió triunfante. ¡Ja! Antes era fea, ahora es aún más patética. Mira, está a punto de llorar. Otra voz interrumpió, aguda y venenosa. ¿Qué? Tu hermana menor es hermosa, pero tú no eres ni la sombra de ella. Probablemente igual que tu madre, siempre seduciendo hombres. Con razón tu padre te desprecia. Una risa estridente resonó a mi alrededor, seguida de innumerables miradas de desprecio. Sentí una opresión dolorosa en el pecho. Al igual que en mi vida pasada, con el aire atorado en la garganta, no pude decir ni una palabra en defensa propia. Y entonces, para atreverse a proferir insultos en el corazón de la capital, cada una de ustedes copiará las lecciones para mujeres 10 veces y será confinada durante 10 días. En cuanto a esa criada, llévenla, denle 20 azotes y véndanla. El sonido de casco se detuvo a mi lado. El espacio se sumió en un silencio sofocante. Levanté la cabeza y me encontré con los ojos de Lan Hichan. En ellos vi el reflejo de una mujer desaliñada, delgada, lastimosa, un fantasma de sí misma. Pensé con amargura, tal vez nací bajo una estrella desventurada. Cada vez que me encontraba con Lan Hichan, me sentía en mi peor momento. Las jóvenes espolearon a sus caballos y huyeron a toda prisa, aterrorizadas de causar más problemas. Me arreglé la ropa y me arrodillé, haciendo una profunda reverencia. Gracias, Lord Lan, por su intervención. Bajé la cabeza y esperé en silencio. Pero el tiempo se alargaba y él no decía nada. Justo cuando pensé que se marcharía sin decir una palabra más, una voz ronca rompió el silencio. ¿Insistes en estar tan lejos de mí? 10 largos años y las primeras palabras que Lan Hichan me dirigió fueron, no me mantengas a distancia. Me dio un vuelco la sangre. Todo mi cuerpo se puso rígido. Todas esas señales extrañas de antes. No eran ilusiones. No eran coincidencias. Lan Hichan también había renacido. Todo mi cuerpo se puso rígido, y lo único que quería era darme la vuelta y correr. Pero Lan Hichan no me dio la oportunidad. Permíteme acompañarte parte del camino. Fingiendo ignorancia, respondí. Mi señor, eso sería inapropiado. Lan Hichan dejó escapar un suspiro silencioso. Jiben, no quiero obligarte. Ese Jiben, lo que dijo fue exactamente igual que en nuestro 10º año de matrimonio en mi vida pasada. Lan Hichan era astuto. Sabía exactamente cómo impedirme seguir fingiendo. Resignado forcé una sonrisa amarga y subí obedientemente al carruaje. Hice una reverencia e intenté mantener la mayor distancia posible. Lan Hichan me observaba atentamente, frunciendo cada vez más el ceño. ¿Por qué no me ofreciste esa copa de vino? Me quedé paralizada, de todas las cosas, esto era lo que más le importaba. Ya había tomado una decisión y necesitaba hablar claro, dejarlo todo en claro. En mi vida anterior, el vino con drogas no había sido idea mía, pero aún así decidí ofrecérselo a Lan Hichan detrás de la rocalla, uniéndonos a ambos en un enredo a regañadientes que duró 10 años. Siempre había cargado con esa culpa. Lan Hichan apretó los labios y me interrumpió con voz baja y áspera. Nunca fue reticente. Y nunca fue resistencia. Levanté la vista conmocionado. Los ojos que siempre habían sido tan fríos, ahora estaban húmedos con algo más suave. Lentamente Lan Hichan se inclinó y aplicó con cuidado la medicina en las heridas de mi mano. Su palma estaba cálida al acunar la mía, pero las yemas de sus dedos temblaban. Cada suave roce me llegaba al corazón, dejándome incapaz de apartarme. Así que me obligué a hablar con franqueza. Me enseñaste a leer y escribir, me enseñaste etiqueta, a montar a caballo y a disparar, y me protegiste de incontables tormentas. Siempre te he estado agradecido. Pero sé que esos eran tus deberes. Y yo solo soy una mujer pequeña, anhelando el amor mutuo en esta vida. Lo que nos unió antes no fue más que un error nacido de una herida. Pensar en el pasado me oprimió el pecho y me invadió una oleada de náuseas. Respiré hondo y reuní todo mi coraje para mirarlo a los ojos. Digamos que es una deuda kármica saldada.
En esta vida, no volveré a molestarte. Por un instante fugaz, la tristeza nubló la mirada de Lanjichang. Entonces, esta vez, ya no me necesitas. Me quedé paralizada, con fragmentos de recuerdos azotándome. En nuestra noche de bodas, Lanjichang me dejó sola, sosteniendo el retrato de otra mujer. Tao Wanning aprovechó ese tiempo para encerrarme en la finca, azotándome hasta desgarrarme la carne. Ella se burló de mí. Ese Jiben te llama. Es solo porque tu nombre tiene un carácter similar al mío. Y esa noche nevada, escuché a Lanjichang decir con mis propios oídos, ella no es la indicada para mí. Solo entonces creí que las palabras de Tao Wanning eran ciertas. Sin embargo, ahora Lanjichang decía que yo era quien ya no lo necesitaba. Era igual que mi madre aguantando ciegamente, remendando retazos de cariño, consolándome con la creencia de que incluso ese poco era suficiente. Pero una vida es demasiado larga, y ni Lanjichang ni yo podríamos soportarla hasta el final. Así que déjame ser quien lo deje ir. Lo miré y asentí con firmeza. Al bajar del carruaje, el tenue aroma a orquídeas rozó mi oído, enredándose suavemente con los mechones sueltos de mi cabello. Justo cuando me giraba para irme, de repente me agarró el dobladillo de la túnica. Tenía los dedos blancos por la fuerza, las venas hinchadas y los hombros le temblaban ligeramente. Su voz era ronca y contenida. Entonces, Jiben, ¿qué significaron esos 10 años para ti? Cerré los ojos y respondí en voz baja. Considéralos mi recompensa. Me fui sin mirar atrás. Había pensado caminar sola a casa, pero a mitad de camino me encontré con Beizian. En el carruaje su mirada se posó en la herida recién vendada de mi mano. Jiben, todos en la capital saben que la princesa real está enamorada de Lanjichang. No deberías acercarte demasiado a él. Solo asentí levemente. Y no le guardes rencor a tu abuelo por obligar a tu madre a casarse, ni por dejar que tu tía muriera de enfermedad. No lo culpes por no protegerte y dejarte sufrir tanta humillación. Tu abuelo carga con el peso de todo el clan, como su nieta, debes aprender a ser generosa. Guardé silencio con las manos apretadas. Sé que la vida ha sido insoportablemente dura para ti, continuó Beizian, pero si aguantas un poco más, tu matrimonio podría salir bien. Hablaré por ti, no dejaré que te intimiden para siempre. Me ardían los ojos y las lágrimas amenazaban con caer. Levanté la mirada, con la voz temblorosa. Pero ya no tengo a dónde ir. ¿Puedes sacarme, aunque sea una vez? Beizian abrió la boca y la volvió a cerrar. Al final, no pude terminar la súplica. Mi amable primo, con sus ojos llenos de tristeza e impotencia, me dijo que me cuidara. Cuando bajé del carruaje no dijo nada más. Nadie se había interpuesto jamás entre la tormenta y yo. Incluso Beizian, con su dulzura, se detuvo ante la compasión. Al cruzar las puertas, alguien me tiró del pelo de repente, arrastrándome por el suelo y arrojándome delante de mi nodriza, que yacía en el suelo, apenas respirando. La sangre le goteaba de los labios, su rostro magullado se contorsionaba de dolor mientras suplicaba. Señorita, me duele mucho. Por favor, como siempre a Etneal, inclínate, di unas palabras halagadoras para complacer al segundo joven Mississippi. Entonces aún podríamos vivir. Arrástrate, date prisa. ¿No quieres vivir? El dolor que me desgarraba el cuero cabelludo me nublaba la vista. Tras la muerte de mi madre, mi nodriza me crió por gratitud, pero también me enseñó a doblegarme, a inclinarme ante quienes nos pisoteaban, a aferrarme a un ápice de vida. Cada vez que me dejaban inconsciente a golpes, me abrazaba y lloraba, mirando la tenue luz de la lámpara mientras susurraba consuelo. Señorita, aguante un poco más. Una vez que te cases con una familia poderosa, tendremos paz. Solo ten paciencia, todo mejorará. Cada palabra fue sincera, y todo, ella creía, por mi bien. Pero solo quería gritar, ¿por qué? ¿Por qué mi madre, gentil y digna toda su vida, tuvo que morir amargada y destrozada porque mi padre adoró a su concubina y la rechazó? ¿Por qué tuve que ofrecer mi pureza ante Lanjicheng como cebo, solo para aferrarme a un retazo de vida? ¿Por qué, siendo hija legítima, tuve que arrastrarme y arrodillarme, viviendo una vida sumida en la humillación? ¿Cuánto tiempo debo soportar antes de que termine? Miserable. Ni siquiera puedes drogar a alguien adecuadamente.
Si no fuera por ti la riqueza y la gloria, todo sería mío. Basura inútil, arruinándolo todo. La voz de Zheng Xuan rezumaba odio mientras me pateaba con fuerza en el estómago con palabras agudas y crueles. El fuego del brasero crepitaba y silbaba. Levanté la mano y me quité la horquilla dorada del pelo. ¡Ay, ay, ay! Zheng Xuan gritó como un cerdo sacrificado, agarrándose el pecho mientras caía al suelo, retrocediendo aterrorizada. Sus ojos se abrieron de par en par, temblando mientras me señalaba. ¿Por qué te atreves a ponerme la mano encima? Espera a que papá regrese, pagarás por esto. Me quedé allí en silencio mientras la sangre fresca goteaba sin parar de mi mano, gota a gota. No lo es. Zheng Xuan parpadeó confundido. No es casualidad, respondí con calma. Lo hice a propósito. La nodriza en el suelo temblaba violentamente, abriendo y cerrando la boca sin hacer ruido. Y dentro de mí una emoción oscura y embriagadora comenzó a crecer. Habiendo sido la esposa principal durante 10 años, la arrogancia que albergaba en lo más profundo de mí se encendió como un reguero de pólvora, consumiendo todo a su paso. Nunca volvería a inclinar la cabeza. Debería haber sido así desde el principio. Esperaba que mi padre se enfureciera y me golpeara hasta casi matarme por lastimar a su querida hija menor. Pero la residencia Zheng quedó en un silencio inquietante, como si nada hubiera pasado. A partir de esa noche la casa cambió. Ya nadie se atrevía a intimidarme, en cambio, me hacían una reverencia respetuosa y me llamaban señorita mayor. La respuesta no tardó en revelarse. Lan Zicheng había enviado una invitación a la hija mayor de la familia Zheng para que lo acompañara al Festival de los Faroles. En aquellos tiempos invitar a una mujer a ver los faroles se consideraba un gesto romántico, que a menudo propiciaba innumerables matrimonios. Pero entre todas las mujeres de la capital, solo yo había recibido una invitación del hombre más poderoso del imperio. Zheng Xuan estaba junto a mi madrastra, con el rostro pálido como la muerte. Mi padre, aunque era un funcionario veterano, saludó a Lan Zicheng con un respeto reverencial. No era difícil adivinar que en los últimos días, Lan Zicheng probablemente había intervenido a mi favor. Con él a mi lado, nadie se atrevió a tratarme con desprecio otra vez. Y comprendí que esta era su manera de abrirme camino entre las nobles de la capital. Sin embargo, la única lo suficientemente valiente como para rechazar una invitación tan preciada fui yo. Evité la mirada de Lan Zicheng e hice una profunda reverencia. Ya tengo un compromiso pendiente, mi señor. Por favor, regrese. Lan Zicheng bajó la cabeza ligeramente, sus ojos oscuros, serenos e indescifrables, flotaban. Su mano se cernía sobre mi hombro casi tocándome, pero retirándose en el último instante. Está bien. Puedo acompañarte. Los espectadores quedaron boquiabiertos. Fruncí el ceño. Nunca imaginé que Lan Zicheng pudiera ser tan descarado. ¿No se suponía que debía buscar a la mujer que amaba, Tao Guanyin, la princesa real? Me serené y volví a hablar, aún sereno. Temo que sea inapropiado. La comisura de la boca de Lan Zicheng se curvó ligeramente, con una leve sonrisa dibujando en sus labios. Estoy ocupado con asuntos de estado y necesito alojarme aquí unos días. ¿Qué podría haber de inapropiado en eso? Señor Zheng, ¿qué dice? Mi padre asintió de inmediato con alegría. Claro, claro. Andy Yuan. ¿Qué derecho tenía a negarme? Simplemente levanté la vista y miré a Lan Zicheng. Una brisa primaveral removió el aire, suavizando la frialdad que lo rodeaba, y lo que quedó en su mirada fue una calidez tan suave como las ondas en un estanque de primavera. En esos ojos luminosos, solo estaba yo. Desde que se alojó en la residencia Zheng, Lan Zicheng parecía tener 1000 maneras de encontrarse conmigo por casualidad. Cada vez que me veía, solo decía una cosa sencilla. ¡Qué casualidad! Quería mantener las distancias, pero cuanto más lo evitaba, más inevitable se volvía. Incluso los pasteles de castañas que una vez le preparé con todo mi corazón en mi vida anterior, ahora él había memorizado la receta y los preparaba él mismo con la facilidad de la práctica, tanto que se estaban volviendo un espantajo. Me irrité muchísimo y le repetí una y otra vez que era solo una costumbre, no algo que yo hubiera hecho por él. Lan Zicheng se limitó a sonreír discretamente y no dijo nada, mientras me acercaba un plato de pasteles de castañas. Yuan, pruébalos.
Dime si son dulces. Infantil. Desesperado por mantener la distancia, afirmé que había alguien más, aunque en realidad era solo Wei Ziyan, mi primo, a quien usé como excusa. La noche del Festival de los Faroles brillaba con esplendor, los faroles adornaban las calles, los fuegos artificiales pintaban el cielo, la multitud rebosaba de risa y alegría. Wei Ziyan caminaba a mi lado, eligiendo amablemente pequeños adornos y juguetes para entretenerme. Sin embargo, Lan Zicheng seguía de pie tranquilo al otro lado de la calle, su presencia era tan impactante que los transeúntes no podían evitar mirarlo. Al final fue Wei Ziyan quien se removió inquieto mientras que Lan Zicheng, tan descarado como siempre, seguía siendo la viva imagen de la serenidad. Apretando los dientes, murmuré en voz baja. El señor Lan parece estar más libre últimamente. En mi vida pasada, estaba sumido en los asuntos de Estado, a menudo despierto durante la noche. Ahora, paseando por las calles conmigo como si nada le preocupara, era casi ridículo. Lan Zicheng me entregó una brocheta de espino confitado y sonrió levemente. Esta noche trabajaré. No te preocupes por mí. Sus palabras me dejaron sin palabras, su desvergüenza era descomunal. Después de caminar un rato, las miradas indiscretas y los constantes susurros a nuestro alrededor se volvieron insoportables. Aproveché la oportunidad para escabullirme de ambos. Al pasar por un pequeño puesto, vi una linterna vidriada de hermosa factura. Para ganarla, había que dar en el blanco con una flecha, pero el reto era tan difícil que pocos se atrevían. En mi vida anterior, el propio Lan Zicheng me había enseñado a montar y a disparar. Aunque hacía años que no tocaba un arco, mis manos aún lo recordaban. Tensé la cuerda, pero al girar la cabeza, me encontré con la mirada arrogante y burlona de Tao Guanyin. Dudó solo un instante antes de sonreír con sorna y disparar su flecha, justo en la linterna que yo había apuntado. Tao Guanyin alzó la barbilla, su belleza brillaba entre la multitud, su orgullo rebosaba. En un instante los recuerdos de su látigo desgarrándome las manos y de mi vida pasada me asaltaron. Rió con frialdad. Desdichada mujer. Siempre arrebatando lo que no es tuyo. ¿Alguna vez te paras a pensar si eres siquiera digna de ello? Deberías entregar la linterna. Igual que Lan Zicheng. Ninguno de los dos me había pertenecido jamás. Me temblaban los dedos y mi agarre en la cuerda del arco se debilitaba. Estaba a punto de bajar el arco. De repente unas manos grandes se cerraron suavemente sobre las mías. Lan Zicheng estaba detrás de mí, su alta figura enmarcada como una pincelada de tinta y color bajo el resplandor de innumerables linternas. Levantó mi mano con firmeza, tensando el arco, con la flecha apuntando directamente al blanco. Levantó la vista ligeramente y habló con voz firme y cálida. Eben, solo necesitas relajarte. El resto, lo llevaré yo por ti. Aturdido, solté mi agarre. La flecha silbó en el aire, cortando directamente el asta de Tao Guanyin, clavándose justo en el centro de la diana. Las plumas aún temblaban por la fuerza. El fuego que se había apagado en mi pecho resurgió de repente. Presa del pánico, aparté a Lan Zicheng de un empujón. A un lado, Tao Guanyin aferraba su arco con fuerza, con los ojos llenos de resentimiento herido mientras lo miraba. Pero Lan Zicheng ni siquiera la miró. Solo bajó la vista y me sonrió con dulzura. Eben, lo hiciste bien. Tao Guanyin dio un pisotón, apartó a sus guardias de un empujón y se marchó furiosa. El dueño del puesto, aún aturdido por lo sucedido, finalmente me entregó la exquisita linterna vidriada. Wei Xian se apresuró a usar la excusa de un asunto urgente para marcharse, y su figura desapareció rápidamente, como si quisiera escapar del escrutinio de los curiosos. Así que me quedé allí de pie con Lan Zicheng, con el aire pesado y sofocante entre nosotros. Quería volver a casa, pero él compró 2 linternas flotantes y sugirió que las soltáramos juntos en el agua. Lan Zicheng bajó la cabeza y soltó su linterna en el agua, con la mirada seria e inquebrantable. Deseo envejecer con Eben, sin separarnos jamás, vida tras vida. Me senté a su lado y puse mi propia linterna a flote, su luz tembló suavemente sobre el agua ondulante. Ojalá no volviera a ver a Lan Zicheng. Su cuerpo se congeló. Su rostro palideció ligeramente. De repente Lan Zicheng me abrazó y hundió su rostro en mi cuello. Una lágrima ardiente resbaló silenciosamente por mi piel. Eben, te he extrañado mucho.
Por favor, solo date la vuelta y mírame una vez más. No lo aparté. Simplemente observé en silencio cómo mi linterna se alejaba cada vez más río abajo, indefensa e inconmovible. En el templo imperial, había 3000 escalones de piedra. Por la noche había que arrodillarse y hacer una reverencia en cada uno de principio a fin para tener la oportunidad de conseguir un talismán de la paz. Lan Zichen, si puedes conseguir uno, te perdonaré. Era una condición cruel, porque era imposible. El empinado ascenso por sí solo era traicionero, las bestias salvajes rondaban los senderos de la montaña al anochecer. Sobrevivir a la noche ya era bastante difícil. Y esos talismanes eran escasos, ni siquiera completar los 3000 arcos ofrecía garantías. Además, Lan Zichen nunca me había amado de verdad. ¿Por qué arriesgaría su vida por mí ahora? Claro, seguía siendo el tonto que pedía demasiado. Lan Zichen me soltó con la mirada fija y pesada, llena de tristeza. Finalmente suspiró suavemente. Yuan, vámonos a casa. La orgullosa línea de su espalda se tambaleó levemente al alejarse. Después de esa noche, Lan Zichen abandonó la residencia sin decir palabra. Todo volvió a ser como antes. Llegó la primavera y con ella la gran cacería imperial, un evento al que toda familia noble estaba obligada a asistir. Las jóvenes se apiñaban en pequeños grupos, mostrando poco interés en la inminente competición de tiro con arco. Recorrí con la mirada el campo de entrenamiento y afloraron recuerdos de mi vida pasada, como la forma en que Lan Zichen me había enseñado pacientemente a montar y disparar. Pero al bajar la vista, me encontré con la mirada provocadora de Tao Guanyin. Dio un paso al frente e hizo una reverencia al emperador. He oído que la hija mayor de la familia Zon es experta en tiro con arco. Solicito el honor de un matrimonio. El emperador, por supuesto, me conocía. La capital se alborotó en una ocasión porque el propio Lan Zichen me había enviado una invitación e incluso se quedó en la finca Zon para acompañarme al Festival de los Faroles. Sin embargo, después, lo rechacé de plano y me acerqué a otra. No era ningún secreto que Tao Guanyin estaba fascinado con Lan Zichen. Pero ahora otra mujer, Zheng Yiben, había aparecido en escena. Docenas de miradas se volvieron hacia mí curiosas, desdeñosas, algunas ansiosas por verme hacer el ridículo. Todo porque no era la belleza deslumbrante que habían imaginado. La noche del Festival de los Faroles, las acciones de Lan Zichen habían dejado a Tao Guanyin rebosante de resentimiento. Ahora, ella buscaba venganza. Incluso el emperador se interesó, curioso por ver cómo la mujer que Lan Zichen favorecía se compararía con Tao Guanyin. Muy bien. Invoqué a la hija mayor de la familia Zon. Acorralado, no tuve más remedio que avanzar. No me quedaba más remedio que este. A mi alrededor, todos esperaban que me humillara, que perdiera miserablemente. Después de todo, Tao Guanyin había sido entrenada personalmente por el gran tutor, y su arquería superaba incluso a la de muchos generales. Instintivamente miré a Lan Zichen. Sonrió levemente, su confianza superaba incluso la mía. Quizás incluso esto lo había planeado él. Se me hizo un nudo en la garganta. Tao Guanyin espoleó a su caballo. 3 flechas silbaron en el aire, 2 dieron justo en el centro y la última se desvió ligeramente. La multitud estalló en vítores, y las miradas que se posaron en mí rebosaban de desprecio. Inhalé profundamente y levanté el arco sobre mi caballo. 3 flechas volaron. El campo quedó en completo silencio. Ni aplausos. Ni vítores. Solo una incredulidad atónita. Algunos, sin poder creer lo que veían, corrieron al campo para comprobar el objetivo. No fue hasta que el emperador miró a Lan Zichen y comenzó a aplaudir lentamente que el sonido regresó a la arena. Excelente actuación. Cada flecha lleva la marca de la instrucción de Lord Lan. Los halagos se sucedieron, y el ruido regresó en oleadas. Desmonté y permanecí en silencio frente al objetivo, contemplando el grupo de flechas perfectamente hundidas en el centro. Mi pecho temblaba, la sensación no se desvanecía. Había ganado. Más aún, había derrotado a Tao Guanyin. Y con eso la pesadilla que me había atormentado durante tantos años fue destrozada por mi propia mano. Tao Guanyin rechinó los dientes y, de repente, soltó una risa fría y desquiciada. A una horcajada sobre su caballo, alzó su arco con la flecha apuntando directamente a mi corazón.
Ese rostro frenético que coincidía con el que había visto en aquel oscuro y tormentoso salón de mi vida anterior, me dio vueltas. Gritaba salvaje y desquiciada. En nuestra vida pasada, el hermano Lan era mío. En esta vida también. Y por toda la eternidad. Moriste una vez, te haré morir otra vez. Zhong Yuan, vete al infierno. Me giré, o era demasiado tarde para esquivarlo. Un grito desesperado, Yuan, resonó igual que antes. Entonces el aroma de las orquídeas me rozó. Alguien me sujetó con fuerza. El fuerte golpe de una flecha atravesando la carne fue seguido por un gemido ahogado. Miré atónita a Lan Zichen, cuyo rostro se enrojecía rápidamente ante mis ojos. Me tomó la cara entre las manos, girándola a un lado y a otro con el pánico temblando en sus ojos. Incluso las yemas de sus dedos temblaban incontrolablemente. Estaba aturdido. ¿Por qué Lan Zichen estaba tan aterrorizado? En nuestra vida pasada, ni siquiera cuando se cortó la piel para curar una herida, frunció el ceño. Solo cuando vio que yo estaba ileso, Lan Zichen exhaló entrecortadamente y se desplomó indefenso contra mí. En ese momento de caos, perdí la razón. No duermas. Me tembló la voz. Lan Zichen. Debes estar bien. No quiero deberte nada más. Nadie previó este desastre. Toda la arena quedó en un silencio sepulcral, y luego se desató el caos. Los médicos imperiales se apresuraron a avanzar, intentando separarnos. Pero incluso inconsciente, la mano de Lan Zichen me aferró la muñeca y se negó a soltarme. Los médicos intercambiaron miradas confusas y al final, nos llevaron a ambos a la enfermería. Estuve sentado junto a su cama durante horas, escuchando mientras decían que la flecha había impactado peligrosamente cerca, a apenas 1 centímetro de su corazón. Su supervivencia era incierta. Y aún así, Lan Zichen me había protegido sin dudarlo. Esa noche, la fiebre le subió muchísimo. En su delirio murmuró fragmentos rotos. Yuan, esa es Yuan, mi esposa. Aléjate de ella. Ella sigue en el fuego. Yuan, abre los ojos, te lo ruego, te lo ruego. El sudor le empapaba la frente. Me apresuré a limpiarlo. De repente me agarró y me arrastró a sus brazos. Su aliento febril me quemaba el cuello, su frente presionaba mi clavícula. Me quedé paralizada. Esa respiración entrecortada me hizo retroceder en espiral a las noches de fiebre que una vez compartimos. Luché, pero Lan Zichen me abrazó con más fuerza. Yuan, no me dejes. Vámonos a casa. Te haré pasteles de castañas todos los días. Por favor. Algo dentro de mí se quebró. Lan Zichen, altivo, distante, siempre distante, nunca lo había odiado por eso. Que su corazón pertenecía a otra, incluso entonces, morí voluntariamente para darle el lugar a su lado. Pero ahora, viéndolo actuar con tanta ternura, ¿para quién lo hacía? Una vez me abandonó. ¿Creía que arrojarse ante una flecha me haría lo suficientemente agradecida como para pagarle con mi vida? Quería que lo supiera. Ya no le debo nada. Nunca imaginé que la primera vez que le levantaría la voz a Lan Zichen sería así. Se me hizo un nudo en la garganta y las náuseas me atormentaban. Me desplomé débilmente junto a la cama, vacío. Un dolor pesado e informe me invadía, llenando cada respiración. Si la vida fuera solo como nuestro primer encuentro, ¿por qué los vientos otoñales debían traer tristeza al abanico pintado? Los ojos de Lan Zichen estaban rojos cuando por fin recuperó la claridad. Apretó los labios, pero seguía negándose a soltarme la mano. Jiben, te lo contaré todo. Y entonces habló. En nuestra noche de bodas, fue Tao Guanyin quien causó problemas en la corte, obligándolo a ocuparse de los asuntos de Estado hasta el amanecer. No fue su decisión dejarme sola. Cuando regresó a nuestra cámara nupcial y me encontró dormida, no tuvo el valor de despertarme. Y ese retrato de la princesa que todos susurraban. Me había dibujado casualmente sin pensar. Los rumores sobre su amada habían sido sembrados por la propia Tao Guanyin, sembrando desconfianza y divisiones entre nosotros desde el principio. Aunque Lan Zichen me hubiera inmovilizado, la espina siempre había permanecido. Incluso se había quejado amargamente con sus amigos, lleno de agravios. Así que en su corazón de principio a fin,
solo había sido yo. Eso no había cambiado. No sé de dónde salió la fuerza, pero aparté la mano de Lan Zicheng y me obligué a levantarme. Mi mente aún no había asimilado el golpe. Me mordí con fuerza, conteniendo las lágrimas, y lo miré fijamente a los ojos, desesperada por descubrir si había algún atisbo de sinceridad. Mi voz se quebró, mi vista se nubló por las lágrimas. Pero nunca me lo dijiste. ¿Cómo había terminado siendo retratada como la irrazonable? Sin embargo, mi dolor era real. Mi anhelo y mi rechazo eran reales. Las cicatrices grabadas en mi piel eran reales. Y ahora Lan Zicheng me decía que todo había sido un malentendido. Jiben, dijo con voz ronca, con la mirada nublada por la tristeza, te hice daño. Respiré con calma. Lo miré a los ojos, fría y resuelta. Lan Zicheng, ni en esta vida ni en la siguiente jamás volveré atrás. Al instante siguiente un extraño aroma me llegó a la nariz. La alarma me invadió. Me giré para pedir ayuda, pero antes de poder tocar la cortina, me invadió un mareo repentino. Mis extremidades se debilitaron y me desplomé. Cuando recobré la consciencia, lo primero que vi fue la silueta borrosa de Lan Zicheng, pálida, desplomada al borde de un acantilado. Un tirón brusco en el cuero cabelludo me obligó a levantar la cabeza. Estaba cara a cara con Zhang Lixuan, con el rostro deformado por el odio. Lan Zicheng te protege demasiado. Si no fuera por la ayuda de la princesa, no habría logrado atraparte. ¡Qué desgracia! Es culpa tuya que no se casara conmigo. ¿Por qué no pudiste ser como tu inútil madre y morir tranquilamente en esa villa en lugar de salir a seducir hombres? Le mordí el dedo con fuerza. Zhang Lixuan me abofeteó brutalmente. La sangre brotaba de mis labios. Me agarró la garganta, con los ojos llenos de veneno. ¿Cómo podría alguien como tú merecer su amor? Te haré morir ante sus ojos para que te olvide para siempre. Entonces, con todas sus fuerzas, me empujó por el precipicio. El mundo se tambaleó. Mi cuerpo se desplomó. El corazón me dio un vuelco. Entonces, de repente, la caída libre se detuvo. Me habían agarrado el brazo con tanta fuerza que me desgarraba la carne. Levanté la vista. Lan Zicheng, con el rostro pálido como un fantasma, las venas abultadas, una mano aferrada a una rama delgada que sobresalía de la roca, la otra aferrada desesperadamente a mi muñeca. La sangre se extendía por su pecho en una floración oscura y siniestra. Su mano temblaba. Su voz era áspera y desesperada. Jiben, por Dios, no me sueltes. La rama se quebró con un crujido agudo. Caímos. En ese instante Lan Zicheng me abrazó, girando su cuerpo para protegerme, aferrándose a mí como si su vida dependiera de ello. La agonía nos recorrió mientras las rocas afiladas nos desgarraban el cuerpo. Cada impacto me dejaba sin aliento. Entonces, un violento chapoteo. Una nube blanca de rocío nos arrojó. El agua helada nos tragó enteros. El instinto me impulsó a agitarme, a luchar por salir a la superficie. Lan Zicheng se abrió paso primero, agarró mi mano flácida y me arrastró hacia arriba. La corriente nos arrastró río abajo antes de finalmente lanzarnos contra la orilla. Pensé que había perdido el conocimiento, pero no, todavía me sujetaba la mano con fuerza. Algo duro me presionó la palma de la mano, clavándose en mi piel. Era un talismán dorado, el único del templo imperial de ese año. Sus cuentas de jade empapadas tenían caracteres tallados por la propia mano de Lan Zicheng. A través del rugido del agua su voz temblaba, áspera y quebrada. Yuan, ese día, tus labios estaban cubiertos de sangre. No dejaba de fluir. Casi no logré sacarte de las llamas. Te llamé una y otra vez, pero nunca respondiste. Dijeron que estabas muerto, que nunca volverías a despertar. En aquel entonces pensé, cuando murió, debió de sentir un dolor terrible. Si nunca volvía a abrir los ojos, ¿cómo podría volver a llamarme esposo? No fue hasta que la cambié de ropa y la bañé que lo vi, las cicatrices, las innumerables heridas grabadas en su piel. Solo entonces me di cuenta de lo mucho que le debía, de lo completamente que había fracasado en protegerla. La vigilé durante 3 días y 3 noches, llamando a todos los médicos y taoístas de renombre que pude encontrar. Solo me dijeron que contuviera mi dolor. Pero Yuan,
cuando cada rostro que veo se transforma en el tuyo, ¿cómo se supone que voy a contener algo? Llevé su ataúd con mis propias manos y la enterré. Cada noche después de eso busqué frenéticamente su rastro, pero solo quedaban vestigios débiles y tristes. Joan, una vez dijiste que eras como una hebra de destino rojo, mientras que yo solo deseaba que fueras hiedra, libre, sin ataduras, prosperando por tu cuenta. Pensé que enseñarte poesía y etiqueta, escritura y tiro con arco, y estar a tu lado día tras día era suficiente. Pero nunca entendí por qué rara vez te contactaba, porque nunca te pintaba las cejas, nunca te adornaba el pelo, nunca te ponía un broche. Incluso nuestros momentos de cercanía, los podía contar con una mano. Después de que te fuiste, incluso en sueños te negaste a visitarme. Antes solo tenía que girar la cabeza y ahí estabas, encendiendo una lámpara en silencio y esperando. Ahora, te has ido de verdad. Puse todo en orden, me vestí con las mejores túnicas que jamás me habías cosido, tragué oro y terminé mi vida, pensando que así, sin duda, te encontraría de nuevo. El cielo me mostró misericordia. Me concedió otra vida. Lo único que deseaba era correr hacia ti. Pero temía que te asustaras. Así que me contuve esperando el momento en que me ofrecieras esa copa de vino, cuando pudiera explicarte todo con dulzura. Aún así, Ewan, dijiste que no me querías. Por supuesto. Esta fue mi venganza. Deberías odiarme. Así que en esta vida, solo deseo seguirte en silencio, ver lo que ves, pensar lo que piensas. Recé a dioses y budas 3000 pasos, 5000 pasos, no importaba, con tal de suplicar una palabra, paz para ti. Entonces moriría sin remordimientos. Ewan, me aterra que me dejes otra vez. Me aterra tanto que cada noche es una pesadilla y me despierto empapado en sudor. Ewan, mi esposa, mi esposa. Al final, la voz de Long Zicheng se volvió delirante, su cuerpo destrozado y empapado en sangre, cada palabra brotaba de sus labios como el último aliento de un moribundo. El festival de los faroles, lo había dispuesto todo para colocarme entre las hijas nobles. La caza de primavera, hizo que el mismísimo emperador me alabara. Cada paso, cada detalle, él me allanó el camino. Resultó que Long Zicheng lo había planeado todo para que incluso si él no estuviera, yo aún tuviera un futuro por delante. Él lo había tenido todo en cuenta, pero yo me negué a aceptarlo. Fría como el hielo, me llevé la mano a la cara, estaba empapada de lágrimas. Así que no lo solté por mucho que me dijera. Presa del pánico, acuné su rostro entre mis manos, el sonido de mis propios sollozos desgarradores llenaba el aire. Long Zicheng. Dijiste que me protegerías toda la vida, mentiroso. No puedes romper tu promesa. Este renacido Long Zicheng era desvergonzado, implacable, nada que ver con el prístino hombre de jade del pasado. Ese año al borde del barranco unos soldados de patrulla en plena cacería nos habían salvado. Y en cuanto Long Zicheng despertó, lo primero que hizo fue apresurarse a proponerme matrimonio, aterrorizado de que cambiara de opinión. Frío y sereno, su sinceridad era desesperada. No me faltaré a mi palabra. No seré un hombre de promesas incumplidas ante tus ojos. Los preparativos de la boda bullían de alegría. La risa se le dibujaba constantemente en las comisuras de los ojos, como si deseara estar a mi lado para siempre. Desde los detalles más pequeños, el bordado de los vestidos de novia, hasta la gran procesión, Long Zicheng supervisó personalmente cada paso, meticuloso y minucioso. Además de eso, aún encontró tiempo para ajustar cuentas. Él mismo impartió justicia, 30 latigazos para Zhang Lixuan, con las piernas lisiadas y confinada de por vida en la finca. Limpió el nombre de mi madre, limpió y honró su tablilla espiritual, devolviéndole su legítimo lugar como esposa principal. Mi madrastra fue exiliada a las tierras fronterizas. Mi padre fue degradado 3 rangos consecutivos. En cuanto a Tao Guaning, Long Zicheng aceleró el proceso de matrimonio diplomático. Después de atreverse a dispararle con un arco a un ministro de la corte en plena audiencia, ni siquiera el emperador pudo retenerla. En un cálido día de primavera, bajo la dorada luz del sol, Long Zicheng se encontraba bajo el alero, con una mirada tierna, mientras me colocaba en el pelo una horquilla de jade que había forjado con sus propias manos. Sonrió. Y a mi pesar, le devolví la sonrisa, y de inmediato me regañé por ser tan cobarde. Nerviosa y enojada, le grité a propósito.
Tu artesanía es terrible. No es nada bonito. Long Zicheng apartó un mechón suelto de mi cabello. El viento primaveral se fundió en nieve en su dulce sonrisa. De ahora en adelante me esforzaré más. El día de nuestra boda, Long Zicheng me ayudó a bajar con cuidado de la silla de manos. Ante nuestra familia, nuestros amigos y bajo el testimonio del cielo, nos inclinamos 3 veces, una unión perfecta entre música y alegría. En la cámara nupcial, las velas rojas titilaban, proyectando siluetas borrosas tras la gasa verde. Long Zicheng me abrazó con ternura y calidez, y esa noche rebosaba de la tierna dulzura de la primavera. Me susurró al oído. Ven que permanezcamos juntos, año tras año por toda la eternidad. Fin.